Segundo bloque de línea de tres y vamos a Asunción del Paraguay. Vamos a ver qué está ocurriendo con los Juegos Odesur, que ya tiene medallas y resultados importantes para deportistas uruguayos. Una delegación récord de nuestro país que nos está representando allí en Paraguay. Y el que nos está representando en TV Ciudad es Facundo Castro, que ustedes lo pueden ver todos los días en sus micros antes de MBD Noticias Central, también en los micros en YouTube y en las distintas redes de nuestro canal. Y ahora en contacto en vivo con nosotros. Facu, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por recibirme. Qué gusto estar acá, jugando acá con línea de 3. Bueno, hoy una línea de 4, te sumamos. Ahí no sé si querés ir por alguno de los laterales, si preferís O ir juego de ahí. golero. Me sirve de golero con línea de 3 adelante. Bueno, es bien. interesante, bien. Tenemos que ajustar ahí, esperar la charla técnica del entrenador y nos metemos. Facu, ya es una jornada hoy importante con medallas para el remo, con deportistas que uno en la previa podía imaginar que nos podían regalar alguno de estos trofeos. Contanos más o menos qué es lo que estás viviendo, qué fue lo que pasó hoy. Bueno, lo que pasó hoy fue justamente, como vos decís, la primera jornada de finales para remo, que es una de las disciplinas además que viene con mayor expectativa a estos Juegos Odesur, porque bueno, tiene un plantel obviamente compuesto, entre otros, por Bruno Cetraro y Felipe Kluber, que hoy consiguieron la primera medalla de oro para la delegación uruguaya en el doble par. Además de Bruno Cetraro y Felipe Kluber, hubo otra medalla de oro, la de Martín Zócalo y Leandro Rodas. Martín Zócalo, recordemos, un remero que también viene con muy buenas participaciones, compitió en las 3 etapas de la Copa del Mundo, al igual que Bruno y Felipe este año, y Zócalo, que había conseguido el año pasado, cuando fueron los clasificatorios continentales, minutos antes de que Bruno y Felipe consiguieran la clasificación en los Juegos Olímpicos, Martín había conseguido su clasificación, pero después solo podía ir un bote de Uruguay, entonces fue el mejor clasificado, por una cuestión de reglamento, pero es un remero que está a nivel y muy bien acompañado por Leandro Rodas en el doble abierto. La diferencia entre el doble par y el doble abierto es que en el doble par cada uno, en este caso Bruno y Felipe, reman con 2 remos cada uno, o sea, hay 4 remos en total arriba del bote. En el caso del 2 sin timonel, reman con un remo cada uno, son remos más largos, y bueno, esa es la diferencia, pero en las 2 pruebas Uruguay se llevó la medalla de oro, hubo 5 finales en total, luego también Zoe Acosta y Juliana Echevarne, que en realidad fueron las primeras en competir en la jornada de hoy, se quedaron con la medalla de bronce, así que bueno, Uruguay recogió 3 medallas en remo. Hoy conversaba también con Romina Cetraro, hermana de Bruno, antes de que ella saliera a competir en el cuádruple, y me decía que Uruguay viene con un objetivo ambicioso a estos Juegos en remo, que es ganar los Juegos Sudamericanos en su disciplina. ¿Qué quiere decir ganar en su disciplina? Es decir, si solo filtramos las medallas que se consigan en remo, Uruguay tiene el objetivo de quedar primero en el medallero, por encima de Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay. Es un objetivo ambicioso, obviamente va a ser difícil, pero la delegación uruguaya lo trae y son 14 pruebas, así que bueno, con estas 2 medallas de oro de la jornada de hoy es un buen comienzo. Habrá que ver después pasar raya y ver si luego de este lunes Uruguay está ganando o no. Pero bueno, quedan 2 días más también de finales, en donde hay, por ejemplo, grandes favoritos como Bruno Cetraro en el single, que ayer en su serie le ganó por 9 segundos a sus perseguidores, o sea, estuvo muy cómodo y no precisó de repechaje para acceder a la final. Facundo, para salir un poquito del remo y contarle a la gente, esto recién comienza, ¿cuáles son las posibles medallas que tenemos en la delegación uruguaya pensando en todas las disciplinas que se vienen y que van a empezar a competir? Si vos tenés que decirle, bueno, a ver, estas son las posibilidades, ¿cuáles son? Bueno, mira, más allá de las medallas, pero también pensando en las medallas, a mí siempre me interesa mirar mucho las disciplinas que tienen reiterada presencia en Juegos Olímpicos. En este caso, remo, atletismo, natación, que no lo consigue en los últimos años por marca y sí por cupo de universalidad, pero que está bueno ver cómo va progresando la natación uruguaya. El judo generalmente también está presente en los Juegos Olímpicos y es una linda posibilidad también de llevarse alguna medalla a este nivel. Y bueno, el atletismo, ni que hablar, que va a ser sobre el final de estos Juegos Odesur. Y bueno, y después en Encarnación tenemos la vela, ¿no? La náutica, que en los Juegos Odesur es un poco particular, sobre todo en estos juegos porque hay pocas clases, están solo lo que antiguamente se llamaba láser, ahora se llama ILCA, pero bueno, cambió el nombre de la clase, pero sigue siendo lo mismo, que es donde compite Lola Moreira, también va a competir Nacho Rodríguez. Lola en su primer día de competencias había terminado en segundo puesto, así que hay una buena posibilidad de medallas ahí, pero después van a aparecer muchísimas más medallas. De hecho, ayer la primera apareció en el físico
fisicoculturismo, con Hernández que hizo una buena participación y se llevó la medalla de bronce. Hay muchos deportes en los que incluso, yo vengo a estos juegos con el mayor interés, ávido de aprender y de estudiar lo máximo posible, de prepararlo para venir, pero es imposible predecir todas las medallas que hay, porque también lo que pasa en los Juegos Sudamericanos es que la muestra se reduce, o sea, son pocos competidores en la mayoría de las disciplinas, y ahí Uruguay obviamente tiene mayores chances. En total son 15 países los que están compitiendo. Si tomamos como referencia, por ejemplo, unas eliminatorias sudamericanas de fútbol, son los 10 habituales, más Aruba, Curazao, Surinam, Guyana y Panamá, que vienen de ahí de la zona de Centroamérica y el Caribe, pero están en la Organización Deportiva Suramericana. Y bueno, con respecto a las medallas, creo que después también crecen mucho las chances en deportes de equipo, ¿no? Deportes de equipo como el básquetbol 3x3 que se va a estar definiendo, hay que ver qué posibilidades tiene Uruguay ahí, el hockey, el handball, el fútbol masculino y femenino. Es decir, en esas pruebas también Uruguay generalmente a este nivel, a nivel sudamericano, puede llegar a hacerse fuerte, y según las generaciones y según cómo se den los sorteos también para el torneo, puede tener buenas chances de conseguir medallas. Facu, con respecto a los Juegos Odesur, ¿qué significado tienen en el ciclo olímpico? ¿Cuál es la importancia que tienen? Y para esta delegación de Uruguay, que es tan particular porque es récord absoluto. Sí, como vos decís, es la delegación más numerosa de Uruguay, más de 325 atletas que vinieron a estos Juegos Odesur. La importancia que tiene es relativa. Según, por ejemplo, en el remo, la importancia que tiene es que hay competencia para más cantidad de participantes de lo que habitualmente se puede llegar a nivel panamericano o a nivel mundial u olímpico. Es decir, Bruno y Felipe, que hoy ganaron su medalla de oro, no creo que sientan una medalla de oro en los Juegos Odesur como el gran logro de su carrera, así como la confirmación de que en este continente ya son los mejores, pero ellos ya lo sabían eso, porque el año pasado, no por nada, fueron la única dupla sudamericana de estar en esa final olímpica en la categoría doble par ligero, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la importancia es relativa, es una instancia más para poder competir cerca de casa, pero creo que tiene más importancia para deportes como, por ejemplo, la natación o deportes como el atletismo, donde más allá de Emiliano Laza o Débora Rodríguez, los que están más despegados y que también participan del nivel olímpico, se pueden proyectar atletas, donde el Uruguay viene a competir a un lugar que le queda cerca, donde se pudo preparar bien y donde puede estar en muchos deportes a la altura, y bueno, y también para empezar a descubrir tal vez alguna nueva figura que pueda empezar a aparecer en distintas disciplinas. Entonces, yo creo que hay que mirarlo caso a caso, según el deporte, según los objetivos individuales de esos deportistas, y tiendo a pensar que aquellos que han accedido a niveles más altos de competencia y de éxitos, sobre todo a niveles mundiales, niveles olímpicos, los Juegos Odesur son eso, una fecha más en su calendario de competencias, importante, les gusta porque representan a Uruguay, participan del desfile, integran la delegación, eso también suma a la importancia, a la integración del deporte uruguayo, pero digamos, para los más despegados en nuestro deporte, los Odesur no son la instancia más importante, claramente. Facundo, llevas algunas horas ahí en Asunción, una ciudad y un gobierno que invirtió muchos millones de dinero, de dólares, para poder hacer estos juegos. Contanos un poquito del color, cómo estás viendo, si la ciudad respira realmente estos Juegos Odesur, ¿con qué te encontraste? Bueno, te diría que en principio tengo dos sensaciones que atraviesan todo. Una es el calor del público y de la gente, está sumamente enchufada con los juegos, muy enchufada con los juegos. Lo estuvo durante la ceremonia de inauguración, que tuvo además un nivel de espectáculo altísimo. El cierre con Tini Stuess, una cantante artista, digamos, de nivel también de proyección internacional y con muchos millones de seguidores y de escucha. Obviamente eso acercó mucho al público paraguayo a la ceremonia en el Defensores del Chaco, pero también sus propios artistas, las canciones tradicionales y típicas y las bandas paraguayas hicieron que el público estuviera muy prendido con la ceremonia. Obviamente el desfile larguísimo de la delegación paraguaya, la más numerosa de estos Juegos, fue muy aplaudido. Y ayer, por ejemplo, en la piscina hubo un momento que tuvieron que cerrar las puertas en la primera jornada de finales, que fuimos a ver a Abril Auchaina, que terminó quinta, porque no entraba más gente, o sea, habían incluso sobrevendido la capacidad. Entonces ahí viene la segunda parte, que es, hay muchos millones invertidos, hay mucha obra, mucha infraestructura, hay muchos detalles que faltan y sobre todo hay un gran nivel de desorganización en algunos niveles. Y bueno, la verdad es que es un poquito una sensación que venimos conversando entre varios, no solo uruguayos, que pasa que de repente a veces
tenemos la posibilidad de participar, de ver o de, digamos, ir a cubrir unos Juegos Olímpicos o unos Juegos Panamericanos, y ahí cuando intercede también el mundo anglosajón o el primer mundo en la organización, como sucede también en los Panamericanos, es otra cosa. Se nota que hay un orden en algunas cosas que acá se pierde un poco. Imagino es una cuestión de recursos, pero creo que también hay cuestiones culturales o incluso de preparación de la ciudad. Vos podés invertir muchísimo dinero en sedes deportivas, pero después, digo, la ciudad es la que es y Asunción tiene sus contrastes muy grandes, tiene centros, digamos, como comerciales y digamos, de edificios altos y de oficinas y todo como muy pujantes y muy en desarrollo, pero la verdad es que tiene otras partes que no tienen esa misma tónica y que están, digamos, como a nivel urbano, ¿no? Un poquito más quedadas o un poquito más en decadencia, digamos, siempre con muchísimo respeto, ¿no? Pero es lo que nos pasa en Sudamérica, donde, bueno, a veces los recursos faltan, no solo para el deporte, sino en general. Sería loco pensar que podemos venir acá a una competencia deportiva y que tenga un nivel de organización y digamos, de proyección de primer mundo, cuando en realidad se está organizando en Sudamérica, que tiene sus particularidades, sus dificultades económicas y sus dificultades también organizativas en muchas instancias. Pero bueno, eso, yo rescato que pese a todo, la voluntad del público paraguayo y de la organización siempre es la mejor, los problemas siempre se solucionan porque siempre hay voluntad para hacerlo, y me parece que eso no es menor, porque a veces también pasa que cuando todo está demasiado organizado, algo se sale de los papeles y ya cuesta mucho conseguir una solución porque nadie tiene la respuesta. Acá es la improvisación permanente y se consiguen las respuestas siempre. Facundo, no sé si, bueno, por ahí ya estás terminando la jornada, pero para mañana, ¿cuál es la agenda? ¿Quiénes son los uruguayos que van a estar compitiendo? Bueno, lo principal, lo central es para mí el remo en estos días. Martes y miércoles van a estar las finales que restan en remo, que van a ser 9 finales más, ya pasaron 5 en la jornada del lunes. Después, otra selección que está compitiendo, que debutó con derrota en la jornada del domingo, fue la selección de fútbol playa. Ahí puede haber algo interesante. Y bueno, y la verdad es que también un poquito después el día a día nos va llevando a lo que vamos buscando. Por ejemplo, natación, depende de si los uruguayos en la mañana les va bien y consiguen meterse en una final. Bueno, ahí se gana una expectativa fuerte y terminamos yendo de noche o de tarde a la piscina a ver si por ahí aparece alguna medalla. Es difícil, pero puede suceder y bueno, sobre todo esto que te decía, hay deportes que nos interesa mucho seguir porque son los que después tienen proyección de llegar a los Juegos Olímpicos, entonces está bueno ir siguiendo la progresión, ¿no? ¿Qué pasa en los Juegos Sur? ¿Qué pasa en los Juegos Panamericanos? ¿Qué pasa después en los Juegos Olímpicos? Así que yo creo que por ahí va a ir la cosa en estos días. Para el atletismo va a haber que esperar al final. El ciclismo de ruta también puede llegar a tener su momento. Hoy lunes se realizó la prueba contrarreloj, pero ahí Uruguay no compitió. Vamos a tener que esperar a la de ruta para que salga el equipo uruguayo a la pista, tanto en varones como en mujeres. Así que, bueno, un poquito por ahí va lo más interesante. Y después con el correr de los días también irán apareciendo, más allá de los que compitan, los seleccionados o las actuaciones individuales que se vayan proyectando mejor y que vayan empezando a captar la atención para ver si en definitiva se consiguen medallas y se consiguen buenas participaciones. Facu, hace un ratito mencionabas el caso de la delegación uruguaya y esa posibilidad de algunos atletas de poder mostrarse por primera vez o captar o que la gente conozca su potencial. ¿Podés destacar alguno? ¿Se habla de alguno en particular en esta delegación? Bueno, yo creo que hubo en la jornada del domingo 2 ejemplos bastante claros. Julieta González, que participó en la final de skateboarding, clasificó a la final, hizo una primera ronda excelente en la final y estaba tercera, y si hubiera hecho una segunda ronda también buena, se podría haber colgado la medalla de bronce. El oro y la plata estaban despegados para Brasil. Ahí lamentablemente Julieta tuvo algunas caídas y no pudo conseguir la medalla de bronce, pero por ese lado está interesante, porque no solo hay una atleta joven uruguaya de 17 años que puede mostrarse y puede tener su participación internacional, sino que además es un deporte que para el olimpismo es bastante nuevo, que se viene aplicando recién desde el ciclo pasado al programa olímpico, que estuvo en Tokio, pero que bueno, ahí vamos a ver cómo se puede desarrollar en Uruguay y digamos, cómo la comunidad del skate en Uruguay, que no es chica, va interesándose por el deporte olímpico, porque también una cosa es que el skate empiece a aparecer
el programa olímpico, y otra es que a los que practican la disciplina les interese particularmente esta modalidad o este sistema de competencia. Así que por ahí había una figura interesante en Julieta, una lástima que no puedo conseguir la medalla. Y bueno, y después en natación hay algunas figuras como Abril Launchaina, como Luna Chabat, que aparecen en la natación femenina como los principales nombres en estos Juegos Sur, donde no están ni Micaela Sierra ni Nicole Frank, que son las uruguayas que entrenan y compiten en universidades de Estados Unidos, entonces ya están comenzando su temporada. Pero bueno, Luna viene de Italia, compite en Italia, ha tenido muy buenas participaciones a nivel juvenil, ella sigue siendo juvenil y estamos hablando de que Italia es una potencia mundial en la natación, entonces por ahí hay alguna expectativa también de lo que pueda hacer ella, no necesariamente en estos Juegos, pero sí de cómo estos Juegos pueden ir empezando a mostrarnos qué tipo de nadadora es Luna y cuánto progreso puede tener por delante. Facundo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos por este completísimo informe y bueno, te vamos a seguir viendo y escuchando aquí en la pantalla de TV Ciudad y también en las redes de nuestro canal y aquí en Línea 3 seguramente la próxima semana. Te mandamos un abrazo grande, cuídate. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto haber estado y estamos a las órdenes, como siempre. Bueno, te vamos a volver a contactar seguramente más adelante. Es lindísimo todo lo que está pasando en los Sur con los uruguayos, así que hay mucho para hablar. Cerramos este bloque. Pausa, hay mucho más Línea de 3 aquí en la pantalla de TV Ciudad.